Buenas tardes. Último momento que está impactando a más de 17 millones de argentinos y que nadie les está contando con la claridad que merecen. Miren, lo que les voy a explicar sobre los topes para percibir bonos, las pensiones por discapacidad y la escandalosa situación que heredamos no es solo información técnica, es la realidad que afecta directamente el bolsillo de cada familia argentina. La realidad es que cuando hablamos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, estamos hablando de 17 millones de personas, 17 millones de argentinos que necesitan información clara, precisa y honesta, no el relato berreta de los políticos de siempre. Pero antes de entrar en los números concretos que van a cobrar en febrero, necesiten entender algo fundamental: el desastre que recibimos en materia de pensiones por discapacidad es una vergüenza nacional que vamos a arreglar, pero requiere tiempo y seriedad. Empecemos por los topes para percibir pagos adicionales en febrero 2026. Para jubilados y pensionados que quieren cobrar el bono completo, el tope queda establecido en 419.219 pesos. Este número sale de sumar el haber mínimo vigente más los 70.000 pesos del bono. Fíjense cómo funciona esto en la práctica. Si ustedes cobran un haber mínimo, reciben el bono completo de 70.000 pesos. Si cobran, por ejemplo, 400.000 pesos, van a recibir un bono proporcional hasta llegar exactamente a 419.219 pesos. Es un sistema justo que protege a quienes más lo necesitan. Para las asignaciones familiares, el límite de ingresos familiares queda en 5.292.758 pesos, pero con una salvedad importante: ninguno de los dos integrantes del núcleo familiar puede superar el 50% de este monto. Es decir, el límite individual es de 2.646.379 pesos por cónyuge. Dentro de estos topes hay 4 grupos de ingresos, que es lo que determina por qué no todas las familias van a cobrar los 60 y 4.547 pesos de asignación familiar por hijo. Ese es el techo, pero después baja según los ingresos familiares. Sistema progresivo, no como el populismo que daba todo a todos sin criterio. Ahora, entremos en el tema más grave que heredamos: la situación de las pensiones por discapacidad. Acá hay una cronología que los argentinos necesitan conocer para entender la magnitud del desorden que recibimos. En julio de 2025 se sanciona en el Congreso la Ley 27.793 de discapacidad. Esta ley recibe nuestro veto presidencial porque no tenía fuente de financiamiento clara. El Poder Legislativo insiste y rechaza el veto, pero nosotros, mediante el decreto 680 y un metro, suspendemos su aplicación porque los legisladores no justificaron de dónde iban a sacar los recursos. Miren, esto no es capricho, es responsabilidad fiscal. No podemos aprobar leyes sin saber cómo las vamos a financiar, porque después explota todo y los más perjudicados son justamente las personas con discapacidad. A partir de ahí comenzó la judicialización. Las familias se presentaron en la justicia y finalmente el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, declaró la invalidez del decreto 680 y porque consideró que la propia ley facultaba a Jefatura de Gabinete a reacomodar partidas. En ese sentido, el juez nos dio hasta el 4 de febrero para la aplicación, pero el tema sigue judicializado porque, obviamente, apelamos. No porque no queramos proteger a las personas con discapacidad, sino porque queremos hacerlo de manera sostenible y ordenada. La realidad es que esta ley se presentó en febrero del año pasado. Tuvo acompañamiento de todos los bloques políticos, pero ninguno explicó seriamente el financiamiento. En mayo empezó a tratarse, se aprobó sin sustento fiscal, nosotros la vetamos por responsables, insistieron y terminamos en esta situación judicial. Pero el problema es mucho más profundo. Cuando llegamos al gobierno, encontramos que se habían dado de baja 110.000 pensiones por discapacidad de manera absolutamente irregular. De esas 110.000 bajas, 90.000 fueron a personas que nunca recibieron el telegrama, nunca recibieron carta documento, nunca se enteraron que habían sido citados. Fíjense la gravedad de la situación. El gobierno anterior envió 400.000 cartas documento, de las cuales el 40% fueron a domicilios equivocados porque usaron una base de datos vieja. Si alguien tenía una pensión hace 15 años, tomaron ese domicilio original sin actualizar con el RENAPER. Esto es de una negligencia criminal. Hoy cualquiera de nosotros
puede contactar a un amigo de la primaria por redes sociales, pero el Estado argentino no podía localizar correctamente al 40% de los beneficiarios de pensiones por discapacidad. El juez de Catamarca fue contundente. No se puede dar de baja o suspender una pensión a alguien que nunca supo que tenía que presentarse en algún lugar, que no tuvo derecho a defenderse, que nunca se enteró de nada. En ese sentido, nosotros en diciembre dimos la orden de rehabilitar todas las pensiones que la justicia nos pidió reponer, y las estamos reponiendo porque es lo correcto. Pero esto demuestra el nivel de desorden administrativo que recibimos. Ahora, yo soy consciente de que había que hacer auditorías. De hecho, hubo provincias muy comprometidas como Formosa que no podían justificar el otorgamiento de pensiones. El problema es cómo se hizo la auditoría, no que se haya hecho. Miren, cuando nosotros hacemos auditorías en el sector privado, las hacemos por promedio estadístico. Si el promedio de médicos da 200 altas y un médico dio 5.000 altas, es evidente que hay un problema con ese médico específico, no con las 1.200.000 personas que reciben pensiones. Lo mismo con las localidades, el promedio nacional de personas con discapacidad está entre el 7% y 11%. Si hay una localidad con 60% de personas con discapacidad, ahí hay que poner el foco porque algo raro pasa. Pero la auditoría no es para romper todo, es para arreglar lo que está mal. La auditoría anterior se hizo de manera masiva y desorganizada. En lugar de focalizarse en los casos sospechosos, enviaron a auditar a todos y les volvieron a pedir todos los estudios a todos. Una persona con ceguera de nacimiento no necesita volver a hacer estudios para demostrar que sigue siendo ciega. Además, la Agencia de Discapacidad sacó gran parte de sus sedes en distintas localidades. Quedaron muy pocos lugares de atención, entonces las personas tenían que trasladarse 200 solo hasta 500 kilómetros para hacer trámites. Imaginen lo que significa eso para una persona con discapacidad. Digamos, Andis tenía aproximadamente 55 bocas de atención en todo el país y quitaron casi el 60%. Las personas llegaban después de 200 kilómetros de viaje, hacían 10 horas de cola y les pedían volver a hacer todos sus estudios para patologías que obviamente no se curan ni mejoran. Pero hay algo más grave aún. En enero del año pasado, el gobierno anterior hizo una resolución que denominaba a las personas con discapacidad como idiotas, imbéciles, débiles mentales. Esto es inaceptable en pleno siglo XXI. Esta resolución venía porque el gobierno anterior decidió no tomar las resoluciones de Naciones Unidas, no solo por discapacidad, sino por temas ambientales, porque no creían en el cambio climático. Entonces, de rebote, afectó a las personas con discapacidad porque hay una Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Al no poder usar la convención actual, fueron 120 años atrás y usaron terminología médica obsoleta y ofensiva. Esa resolución la tuvieron que voltear en mayo porque era una locura absoluta y los iba a llevar a un juicio internacional. En ese sentido, hoy estamos en la peor situación posible. No se están dando nuevas pensiones porque no hay baremo claro y tuvimos que volver atrás con la auditoría porque estaba mal hecha. La Argentina había avanzado correctamente desde los años 40, cuando existía solo la pensión por invalidez laboral, es decir, solo para quien no podía trabajar, hacia la pensión por discapacidad moderna, que reconoce que una familia con una persona con discapacidad tiene 30% más de gastos que una familia promedio. El Estado ayuda a compensar esos gastos adicionales. Eso es política social moderna, no el asistencialismo berreta del populismo. Pero el gobierno anterior volvió atrás, al concepto de invalidez laboral, con un baremo del 66% de invalidez. Originalmente era 76%, después dejó de ser cuestión de invalidez laboral para ser directamente discapacidad. Pero volvieron al sistema viejo y encima con terminología ofensiva. Miren, cuando uno mira este desastre en perspectiva, entiende por qué es tan importante la responsabilidad fiscal y administrativa. No se puede manejar el Estado con improvisación, con bases de datos viejas, con criterios obsoletos. Las personas con discapacidad merecen un sistema serio, moderno, eficiente. No pueden ser víctimas de la desidia administrativa ni del populismo irresponsable que aprueba leyes sin financiamiento. En ese contexto, nosotros estamos trabajando para ordenar toda esta situación. Primero, cumpliendo con las órdenes judiciales de reponer las pensiones mal dadas de baja. Segundo, estableciendo un baremo moderno y respetuoso para nuevas pensiones. Tercero, y esto es fundamental, garantizando que cualquier nueva ley
tenga financiamiento claro antes de ser implementada. No vamos a repetir los errores del pasado de prometer lo que no se puede cumplir. La ley de discapacidad que vetamos puede ser buena en sus intenciones, pero sin fuente de financiamiento es populismo puro. Preferimos implementar menos prestaciones pero de manera sostenible antes que prometer todo y después no poder cumplir nada. Digamos, el incluir salud, el programa de medicamentos para personas con discapacidad. Hoy no está funcionando. Las personas que tienen pensiones por discapacidad o certificado único de discapacidad no están accediendo a ningún medicamento. Es desesperante la situación que recibimos. Esto demuestra que no basta con aprobar leyes y crear programas. Hay que gestionarlos bien, financiarlos adecuadamente y tener la infraestructura administrativa para que funcionen en la realidad. Por eso insistimos tanto con el orden fiscal y administrativo. Sin cuentas claras y gestión eficiente, todas las buenas intenciones del mundo no sirven para nada. Las personas con discapacidad necesitan prestaciones reales, no propaganda política. En ese sentido, vamos a seguir trabajando para mejorar la situación, pero siempre con los pies en la tierra. No vamos a prometer lo que no podemos cumplir, pero lo que prometemos lo vamos a cumplir de manera sostenible. El objetivo es que ninguna persona con discapacidad quede desprotegida, pero dentro de un marco de responsabilidad fiscal que garantice la sustentabilidad del sistema a largo plazo, porque si el sistema colapsa, los más perjudicados son justamente los más vulnerables. La auditoría que estamos haciendo ahora es técnica, focalizada, respetuosa. No enviamos a 400.000 personas a hacer trámites innecesarios a 500 kilómetros de distancia. Trabajamos con criterios estadísticos serios para detectar irregularidades puntuales sin molestar a quienes están en regla. También estamos mejorando la base de datos, cruzando información con RENAPER para tener domicilios actualizados. Es increíble que en pleno 2026 tengamos que arreglar problemas básicos de gestión que debieron estar resueltos hace décadas. Miren, cuando hablo de hacer grande a Argentina nuevamente, también incluyo tener un Estado que funcione eficientemente para los más vulnerables. Las personas con discapacidad no pueden ser rehenes de la incapacidad administrativa del Estado. Por eso es tan importante el equilibrio que logramos entre responsabilidad fiscal y política social. No se puede ayudar a nadie si las cuentas no cierran, pero cuando las cuentas cierran podemos ayudar de manera sostenible y digna. La diferencia con los gobiernos populistas es que nosotros no vendemos espejismos. Si decimos que vamos a implementar algo, lo implementamos bien, con financiamiento claro y gestión eficiente. Preferimos hacer menos pero hacerlo bien, antes que prometer todo y no cumplir nada. En conclusión, los topes para bonos y asignaciones están claros para febrero. La situación de pensiones por discapacidad la estamos ordenando responsablemente, cumpliendo con la justicia pero sin romper el equilibrio fiscal. Y cualquier nueva prestación que implementemos va a tener sustento real, no va a ser propaganda electoral. Los argentinos merecen un Estado serio, eficiente, que proteja realmente a los más vulnerables. Esa es nuestra promesa y nuestro compromiso. Sin relatos, solo con hechos concretos.